Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ya está Claudio Fantini con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Ha sorprendido a propios y extraños la vuelta del dictador de Baby Doc, así se le llamaba, a Duvalier Chico a Haití, que Duvalier Chico hizo atrocidades igual que el padre, digamos. Sí. Y ha vuelto a Haití. Ha vuelto a Haití, un lugar donde los crímenes de derechos humanos que cometió han sido infinitos. El padre, François Duvalier, había creado los Tontos Macuts, una suerte de guardia de corps, que eran escuadrones de la muerte que secuestraban, asesinaban, torturaban a todos los que eran opositores. Y Baby Doc, además de mantener los Tontos Macuts, o sea, los escuadrones de la muerte creados por el padre, creó un propio escuadrón de la muerte al que llamó los Leopardos, o sea, sumó bestialidad criminal y a eso agregó una suerte de robo gigantesco de las arcas públicas. Cuando se fue de Haití, cuando finalmente se produjo una rebelión popular que derivó en un golpe de Estado, el general Henry Namfi se llamaba quien finalmente lo derrocó. Él sale del aeropuerto de Puerto Príncipe con su esposa, en ese momento que era también una mujer ostentosa y corrupta. Michelle Bennett se llamaba, tenía la colección de tapados de piel más grande del mundo, ¿no? Y es un país caribeño donde hace calor húmedo, ¿no? Es uno de los países más pobres de la tierra. Sí, pobre y caluroso, no era para tener un tapado de piel. Y además, bueno, Michelle Bennett era la que manejaba la corrupción porque era la familia de ella que pertenecía a la oligarquía mulata. En Haití la mayoría es de raza negra y la minoría, que era la aristocracia, es mulata, ¿no? Duvalier padre fue el primer presidente negro que hubo. Hasta él todos habían sido de la oligarquía mulata, pero cuando dejó el poder a su hijo, que tenía solo 19 años, cuando muere François Duvalier y hereda el poder Jean-Claude, con solo 19 años, él se casa con una mulata, Michelle Bennett, y le agrega a la brutalidad criminal el latrocinio del Estado. Dicen que se van los dos al exilio con 800 millones de dólares sacados de las arcas públicas. Por eso, ahora cuando regresa el mundo se pregunta, ¿por qué vuelve? ¿No? Todos los analistas hacen distintos análisis, algunos hasta llegan a decir que el propio presidente René Préval, para tapar lo que ha sido un fraude electoral, por eso se está demorando la segunda vuelta, porque la OEA denunció que en la elección hubo fraude para favorecer al candidato oficialista. Hay analistas que dicen que el propio René Préval, que fue perseguido político en la época de Duvalier y estuvo exiliado en la época de Duvalier, hizo que él volviera para cambiar de tema. Cortina de humo. Claro, para que sea cortina de humo. Desde mi punto de vista, de todos los análisis, el más certero es el que hizo el chiste de página 12 en la tapa, Daniel Paz y Rudy, que para mí son brillantes, ese chistecito que está siempre en la tapa del página. Ayer el chiste, una persona le decía a otra, dicen que cuando Duvalier se fue de Haití se llevó 800 millones de dólares robado de las arcas públicas. Y le dice el otro, ¿y entonces por qué volvió? Porque se le acabó la plata. Ese chiste para mí, Jorge, es lo que más cerca de la verdad está. Volvió porque se le acabó la plata. ¿Y por qué se le acabó la plata? Bueno, este hombre tenía un ego ridículo y de dimensiones oceánicas que hizo que cuando vivió en la Costa Azul se despilfarrara todo porque gastaban de una forma obscena. El ego de Jean-Claude Duvalier se vio hasta en su gobierno en Haití. Por ejemplo, él disolvió el partido que había creado el padre, la Unión Nacional Haitiana, y creó el Comité de Acción Jean-Claudista, se llama, como si el Jean-Claudismo fuera una ideología, ¿no? Y bueno, tiene 1000 señales más de un ego delirante, absurdo, de baja estofa. Entonces, cuando se fueron a vivir a la Costa Azul, en ese exilio dorado, con todo el dinero que habían robado, despilfarraron gran parte de la fortuna que habían sustraído de las arcas públicas haitianas. Pero finalmente los bancos suizos, o sea, el Estado suizo, le congeló las cuentas. Lo que le quedaba en los bancos, que deben ser muchísimos millones de dólares, fueron congelados por el Estado suizo.
le remataron las mansiones, los departamentos en París, y dicen quienes seguían su vida en estos últimos años que está viviendo en una aldea alpina en las fronteras de Francia con Suiza, y que trabaja de un utilitario, de un automóvil utilitario. Es prácticamente increíble que un hombre que fue dueño de un país, ¿no?, y dueño de la vida y de la muerte de los habitantes de ese país, haya terminado trabajando con un auto utilitario. Es increíble. Y yo creo que por eso tuvo que volver. Aprovecha este momento porque es un momento de caos absoluto. O sea, el terremoto lo sepultó todo, sepultó también las instituciones. No hay gobierno en Haití. René Preval es el presidente, pero tienen un par de oficinitas funcionando, incluido el despacho presidencial, en la casa presidencial, que es ese caserón blanco que quedó partido por la mitad, quedó derrumbado. La justicia no funciona, no andan los tribunales, nunca anduvo nada en Haití. Ahora que está todo en escombros, funciona todo mucho menos. Entonces aprovechó esta oportunidad. Y una segunda razón, la ley en Haití establece que por los delitos de corrupción a los 10 años prescriben y nunca más se pueden tocar el tema. Entonces él vuelve porque teóricamente ya prescribieron las denuncias por corrupción, y lo que creo que no contaba, y que es lo que creo por lo que puede terminar preso, es por la cuestión de los derechos humanos. ¿No? Por la cuestión de los derechos humanos. Sea como fuere, es un riesgo haber vuelto, él puede terminar preso, y la única explicación desde mi punto de vista, hasta lo que hay ahora a la vista, de por qué regresó, para mí está en el análisis del chiste de la tapa del página 12, regresó porque se quedó sin plata, ¿no? Y vuelve a ver si en ese caos puede llegar a armar algo, en ese caos y en esa desesperación total puede volver a armar algo para retomar, aunque sea cuotas de poder que le permitan salir de esa vida gris de sobreviviente que llevaba en Francia actualmente. Claudio, muchas gracias. Gracias a vos.